es escritor y periodista de, entre otros medios, el diario El Nacional en Venezuela, y ha escrito un libro que es El cerco rojo a la libertad de expresión, que habla de lo que sucede en Venezuela con los medios de comunicación. Tengo entendido que Oscar Lucien ya nos está escuchando. Buen día. Buenos días, estoy aquí al aire. Bien, queríamos preguntarle a usted y que nos anticipe un poco cuál es el contenido de este libro del cerco rojo respecto de lo que sucede con los medios en su país. Digamos, este libro traza una panorámica de lo que ha sido la actuación del gobierno del presidente Chávez durante estos años, ya 12 años de gobierno, y lo que intenta es dar como un marco de análisis, de comprensión de lo que yo califico un cerco inclemente a la libertad de expresión en Venezuela. Este cerco opera de distintos mecanismos, uno a través de una arquitectura legal que incrimina, que persigue, que intimida, que penaliza la opinión crítica a la situación política que vive Venezuela. Asimismo, se utiliza el aparato impositivo del gobierno para perseguir a las empresas tanto de televisión como de radio. Se promueve la autocensura, se ha creado una jurisprudencia que realmente crea muchas cortapisas, libre ejercicio de la libertad de expresión. Se utiliza la posición, digamos, dominante que tiene el gobierno en cuanto al uso discrecional de la pauta publicitaria para premiar o castigar líneas editoriales o informativas independientes. En fin, todo un marco que configura un grave clima de restricción a la libertad de expresión en Venezuela. Usted sabe, señor Lucien, que en los últimos días aquí en la Argentina una universidad pública de comunicación en La Plata lo distinguió al presidente Chávez por su aporte a la libertad de prensa y en la comunicación popular. ¿Cómo recibe usted esta distinción viviendo allí en Venezuela? Bueno, lo recibí y ya lo he dicho un par de oportunidades. Cuando me llegó la noticia, que fue por las redes sociales, pensé que se trataba de un chiste, que era una cosa cómica que, bueno, que hacía en Argentina respecto a la visita del presidente, pero efectivamente para quienes padecemos diariamente los atentados a la libertad de expresión, realmente nos pareció, bueno, ya eso pasó de ser un chiste a un insulto. El día que el presidente viajó para Argentina, por ejemplo, había un acto en un hotel que antes era privado y ahora es público, de un encuentro nacional de los directores del partido de gobierno. El presidente anunció allí que asistía a ese acto a una visita de 10 minutos supuestamente, la cual se transformó en 2 o 3 horas. Pero este acto, que era un acto de un partido particular, se transmitía por la televisión del Estado, por la radio del Estado y por 5 o 6 televisoras que el Estado se ha ido apropiando en estos últimos años, en una clara violación a la ley, por ejemplo, contra la corrupción aprobada durante este gobierno, que prohíbe que medios públicos se utilicen para proselitismo político. Por ejemplo, es un uso constante de la utilización de todo el aparato público en función del culto a la personalidad del presidente. Pero por otro lado, como narro en el libro, y está contabilizado año a año, desde que se inició el gobierno hasta diciembre del 2010, los venezolanos hemos estado sometidos a lo que llamamos cadenas durante 2.125 veces. En muchos países y en que he estado en algunas conferencias, incluso la palabra cadena ni siquiera se entiende, porque es una cosa que es una aberración que constituye una limitación indebida a la libre expresión y al derecho a la información. Durante horas y horas, el presidente se apropia de todo el dispositivo del espacio radioeléctrico, tanto de la radio y la televisión pública y privada, para sus alocuciones, que en algunos casos pasan las 2 o 3 horas, 4 o 5 horas. Y esto configura un atentado
tanto la libertad de expresión como el derecho a la información de los venezolanos. Lucien, respecto de una de las herramientas que usted decía recién tiene Chávez para callar a los medios, usted hablaba de las herramientas legales que se esgrimen, por ejemplo, de caducidad de licencias. Se lo pregunto para intentar de explicar lo que desde aquí se usa como una justificación a lo que se conoce como el cierre de más de 30 emisoras de radio o lo que ha pasado con RCTV o Globovisión. Siempre hay un argumento de supuesta legalidad